Increíble. No puedo estar más contento. Me ha encantado. Hoy nos vamos a Amán. Nos encontramos con Jaime. Eso es, dentro de un ratico. Yo soy Ibn Saud. Yo soy Faisal Ibn Saud. Y bueno, en esta guerra también usamos nuestra superarma secreta. Bueno, no era nada secreta, era obvia, pero por fin nos decidimos a usarla. Me refiero claramente al petróleo. Hombre, yo también creo que igual, no sé, igual es un poco condescendiente hacia nosotros pensar que todo lo que hacemos es mal, ¿sabes? O sea, que yo creo que hay cosas a las que probablemente tengamos razón y cosas a las que no, y punto. Independientemente, Desde el ¿sabes? punto de vista de la perspectiva occidental. Sí, que habrá cosas que a las que nos equivoquemos y cosas a las que acertemos, Pero más que es o menos tener que otras razón o que es equivocarse y acertarse, claro. Claro, bueno, lo que estoy diciendo es que no tenemos razón en nada de manera universal. Desde luego es muy difícil encontrar un absoluto en valores, porque la única opción que tienes es vincularlo con una religión. Sí. Pero también llegar a un relativismo absoluto y en materia de derechos humanos, a mí me parece Estoy que de acuerdo. no es necesariamente una perspectiva occidental. Esto es una cosa que he oído mucho, Sí. pero la Declaración Universal de 1948, que es en el fondo la base de todo, e incluye la no discriminación por motivos de género, por enmienda sexual, se firmó porque Europa se sentía culpable, no al revés, porque era después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hemos hecho ha sido por sentirnos culpables de algo. Sí. Pero con nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, efectivamente, efectivamente. Y al resto de los países que lo firmó, sobre todo en los 60 con la descolonización, no era oprimidos por Europa, sino porque decían, nosotros no vamos a hacer lo mismo que habéis hecho vosotros. Sí. Y en el fondo en los países árabes sobre todo ha habido una revisión de sus propios valores. En su momento firmaron una serie de cosas que estaban de acuerdo y Por ahora aquí, vale, no. que si no, no. Sí. Pero yo creo que están usando esa nueva tradicionalismo para oprimir a su propia gente, pero no necesariamente porque digan, no, es que esos son valores vuestros. Ya. No, claro, se mezcla todo el rollo. No, o sea, yo sobre todo con lo universal, yo creo que no hay como valores positivos universales, pero valores negativos universales sí. O sea, que matar a la peña o discriminarla es malo universalmente, sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero que la manera de solucionarlo sea la nuestra, el discurso de género occidental, tal. No lo sé, ese es un debate de Claro. siempre muy interesante, pero que nunca sé Que no. Claro, cuál es la respuesta, porque porque no hay plan B de todo esto. si llegas a ese relativismo, entonces lo que tienes que hacer es aceptar absolutamente cualquier comportamiento fuera de tus fronteras. Y no sé hasta qué punto, porque Sí, se no, dice ahí está complicado. que está complicado. se crucifique a la gente que diga que no son musulmanes en Arabia Saudí por la separación religión-estado que hay en el mundo occidental. Joder, pues a lo mejor sí que hay que criticarlo. No, claro que, hostia, pero luego ese caso justo, ahora es de los que menos criticamos, no sé si explico en el sentido de como, Bueno, como claro. tenemos rollo con... ¿Sabes lo que quiero decir? Es que Occidente nunca acaba de tomar partido por la movida tampoco, ¿sabes? Que ahora ves, por ejemplo, que hay casos de derechos humanos que están jodidos, pero siempre el interés económico siempre va a estar ahí de... Sí, efectivamente sí. Como Arabia Saudí nos cae mejor, ¿sabes lo que decir? En un sentido de... No, eso está claro. Por ejemplo, que se critique más a Irán que a Arabia Saudí. Cuando Claro. Irán es mucho No, más no. abierto Sí, años sí, luz sí. que Arabia Saudí. Efectivamente. Come y no hables de política. Vale. No hablo de política. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy el rey Fahd, el cuarto rey después del fundador. Yo no sucedí a Faisal, que os estuvo narrando el capítulo de ayer, sino que fue mi hermanastro Yalid, que reinó del 75 al 82, pero en realidad era yo el que me ocupaba de los asuntos serios, por eso cuando él murió en el 82 ascendí yo al trono. Hasta mi muerte en 2005. Solo que en realidad estuve incapacitado desde el 95 y de facto entonces gobernaba mi hermanastro Abdalá, quien heredó el trono a mi muerte en 2005 hasta la suya en 2015. Desde esa fecha hasta la actualidad reina mi hermanastro Salman y parece que después de él, por primera vez, va a reinar un nieto de Ibn Saud, Muhammad bin Salman, el hijo del actual rey Salman. Bueno, pues a ver si consigo hoy daros una idea de lo que pasó en Arabia Saudí desde el 75 hasta hoy, que seguro que tenéis algún evento negativo en la cabeza y quiero explicarme. Surveillance footage showed how the peace talks collapsed in the rubble of 9/11. Después de superar las antiguas amenazas, por un lado las monarquías hashemitas, que o ya habían caído, como la de Irak, o no suponían ningún problema, como la de Jordania, y por otro lado el envite de las fuerzas del laicismo, Nasser sobre todo, el siguiente peligro para la estabilidad de la Casa Saud
llegaría desde otro ángulo muy diferente, el religioso. Y es que, desde la muerte de mi hermanastro Faisal en el 75, el primer gran evento de la región es, como no, lo que más dolores de cabeza nos va a traer hasta hoy, probablemente, la revolución islámica en Irán. Y es que por todo el mundo musulmán se extiende, al principio, como una posible solución a las humillaciones a las que el laicismo no ha conseguido enfrentarse. Allí donde Nasser había fracasado frente a Israel, que es como decir frente a Occidente, porque para los árabes en este momento Israel es una colonia occidental en nuestra tierra, Jomeini ha triunfado, y frente a Estados Unidos y el Reino Unido. Y esta pregunta asalta a todo el mundo musulmán. ¿Y si la forma de defenderse de Occidente no fuese adoptar sus costumbres y formas de gobierno, sino volver la atención hacia las nuestras? Bien, es verdad que en Irán son chiíes y nosotros somos suníes, pero esta diferencia de momento no tenía ni importancia ni traería problemas. Después sí, y muchos, tanto que hoy no nos vamos a meter en detalle porque habrá un capítulo entero dedicado al enfrentamiento suní-chií, es decir, en términos actuales, al enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán. Bueno, pues os decía que de momento el problema con la revolución iraní no es que fueran chiíes, sino que la gente de todo el mundo musulmán se planteó si se debería volver al Islam. Y bueno, como ya sabéis, en Arabia Saudí la gente es ya de por sí bastante conservadora en lo referente a la religión. A eso sumadle la financiación que mezquitas, líderes y escuelas religiosas venían recibiendo desde Faisal, la progresiva integración de grupos islamistas como los hermanos musulmanes que habían venido expulsados del Egipto de Nasser, y como los fundamentalistas además veían en nosotros, los líderes políticos, la representación de toda la corrupción de Occidente, pues también hubo un intento de revolución islámica aquí. En el mismo 1979, un grupo religioso salafista toma la mezquita de Al-Haram de la Meca y proclaman a su líder Mahdi, vamos, la llegada del reino de Dios, y mi hermanastro Yalid pide a los ulemas que emitan la fatua correspondiente para desacreditarlos. Los ulemas dicen que el rey puede atacar a los rebeldes, y así lo hace. Mueren más de 120 soldados y todos los rebeldes. Bueno, es evidente que por un lado había que pararle los pies a esta gente, pero por otro, había que tener en cuenta que había mucha población muy conservadora que les apoyaba, así que poco después hubo que volver a hacer concesiones a los religiosos, sobre todo en la educación y en los medios. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? ¿Calentito? Pues seguimos que esto ya es un no parar. En 1978 ha estallado el conflicto en Afganistán y en el mismo 1979 mandamos una fuerza conjunta con los americanos para luchar allí contra los soviéticos. Por un lado, como ya os hemos dicho, anticomunismo y antiateísmo eran nuestras consignas nacionales y solo por eso ya tenía sentido entrar en esa guerra antisoviética apoyando a musulmanes. Pero es que por otro lado, teníamos muchos jóvenes educados en las universidades islámicas, fundadas desde tiempos de Faisal, que estaban en paro y eran una fuente de descontento e inestabilidad. Y mandarlos a Afganistán era una forma de aliviar la presión a corto plazo. Claro que no pensamos que después esa gente volvería a casa, seguirían a lo mejor en paro y ahora además vendrían militarizados. Bueno, fueron unos 20.000 combatientes saudíes los que fueron a Afganistán. Y el que más famoso se ha hecho de todos ellos fue... a ver si lo adivináis... ¡bingo! Que además era muy rico porque era hijo de uno de los constructores saudíes que se hicieron riquísimos construyendo las infraestructuras que los trabajadores americanos del petróleo y sus familias necesitaban. En esta época también es cuando llega Rafik Hariri a trabajar, también de constructor, en Arabia Saudí. Se hace rico y vuelve a Líbano para reconstruir y gobernar el país después de la guerra, hasta que luego lo asesinaron vilmente. Aquí he visto un capítulo en esta serie que sí que quién lo mató, que sí posverdad. A mí eso de la posverdad no me va nada. Yo, claro, como saudí, opino que fueron los iraníes, porque son malísimos. Hablando de Irán, también a partir del 80 estamos apoyando junto a todo Occidente y el mundo árabe, a excepción de Siria, a Saddam Hussein, que sí, que era un laico de esos que no nos gustaban, pero que se decidió a hacer lo que todos queríamos hacer pero no nos atrevíamos, atacar a los iraníes e intentar tumbar su revolución. Sin embargo, a pesar de que los iraníes no tuvieran al principio ni ejército y estuvieran destruidos después de su revolución, Saddam no consiguió tumbar a Jomeini. De esta guerra, que es una gran olvidada, también os harán un capítulo entero antes de que os vayáis a Israel. Y en mitad de ella, en el 82, es cuando llego yo al trono. Pero bueno, sin duda, el peor momento de mi reinado fue cuando en agosto del 90 a Saddam se le cruza un cable y decide invadir Kuwait, en lo que fue la primera guerra del Golfo, si os acordáis. Y bueno, tampoco llegó a poner en peligro las fronteras saudíes, pero tuvimos que echarle de allí junto con los americanos, y claro,
Para eso, tuvimos que dejar que más de 500.000 de soldados yanquis llegaran al suelo sagrado de Arabia Saudí. Como siempre, incluso en la urgencia de este momento, esto se hizo con una fatua favorable de los ulemas, que decía que debíamos defendernos como fuera. Pero bueno, ya sabéis que Arabia Saudí no es un sitio homogéneo y había otra parte de los religiosos que no estaban de acuerdo. De hecho, ahora, visto en perspectiva, pudo ser un error, porque los militares americanos no se irían en mucho tiempo de nuestro país y esto sería la excusa perfecta para que creciera, mezclado con el fundamentalismo religioso, un profundo sentimiento antiamericano. Y las fricciones venían de largo, porque desde que se descubrió el petróleo llegaron trabajadores americanos y sus familias que vivían en Arabia Saudí, aunque separados de los saudíes, como en América. Pero la presencia continuada de las tropas es que era otra cosa. Por otro lado, a pesar de los problemas que traerían, con las tropas americanas de nuestro lado, claro, rápidamente echamos a Saddam de Kuwait, pero no del gobierno iraquí, que al fin y al cabo Saddam era un suní gobernando un país de mayoría chií, así que si lo manteníamos controlado estaba bien que siguiera gobernando, porque sobre todo era enemigo, como nosotros, de Irán. Pero claro, con esa excusa de mantenerlo controlado, los americanos no se llevarían sus tropas de Arabia Saudí hasta que tomasen Bagdad ya en la invasión de Irak de 2003 y finalmente depusieran a Saddam Hussein, lo que, como ya adelantábamos, nos traería muchos problemas tanto a saudíes como a americanos. جاء أصل الكفر يغزو دارنا من صليب الغدر والكل أصم جاء أصل الكفر يغزو دارنا. En el 95 es el primer atentado en Riad contra extranjeros, al que seguirán muchos más en suelo saudí y que culminarán con los atentados de Nueva York del 11S en 2001. En este contexto de los primeros atentados en suelo saudí es cuando yo me quedo incapacitado y mi hermanastro Abdallah pasa a ser regente. El país que hereda crece y se desarrolla a pasos agigantados, pero tiene que enfrentarse a nuevos retos, entre ellos la influencia de la televisión que Faisal implantó. La cadena catarí Al Jazeera, en árabe, muestra tanto imágenes de la lucha palestina, que fomentan el desapego de la población saudí hacia Estados Unidos, que era el mayor apoyo de Israel, pero cuya imagen debíamos mantener porque seguía siendo el mayor aliado internacional de nuestro régimen a pesar de los vaivenes, como críticas al propio régimen saudí. ¿Pero cómo se atrevían? El régimen estaba igual de atrapado que en la crisis del 73, pero con menos recursos a su favor. Atrapado entre la imagen de defensa del conflicto palestino que tiene que dar ante el mundo árabe y musulmán, y en este momento ya también con clara necesidad de competir por ese papel con Irán, que a través de Hezbollah en el Líbano ya había ganado muchos puntos como azote de Israel, y el papel relativamente amistoso que sigue queriendo hacer con Estados Unidos, que es, junto con el Reino Unido, quien ha proporcionado el apoyo militar, el entrenamiento y el armamento al régimen desde siempre para mantenerlo en el poder. Sin embargo, aunque nosotros mantengamos ese papel, parte de la población tiene claros sentimientos ya antiamericanos. Hay atentados contra ellos en suelo saudí y sus tropas siguen aquí sin moverse, con lo poco que gustan en Oriente Medio y con razón unas tropas extranjeras que no se acaban de ir. Y además, el nuevo presidente americano, Bush, no nos lo iba a poner nada fácil porque tenía una línea de defensa de Israel muy dura. The Israelis will not negotiate under terrorist threat. Simple as that. And if the Palestinians are interested in a dialogue, then I should strongly urge Mr. Arafat to put 100% effort into solving the terrorist activity, into stopping the terrorist activity. And I believe he can do a better job of doing that. Bueno, pues ante estas palabras, mi hermanastro Abdallah tiene que aguantar la apuesta de Bush, que tampoco puede retirarnos del todo el apoyo porque aunque el petróleo ya no sea todo lo importante que era, aunque lo siga siendo, comparte con nosotros el mayor enemigo común, Irán. Todos odiamos a Irán, eso que os quede claro. Y de hecho, creo que eso es lo que está manteniendo cierta cohesión y produciendo unas alianzas rarísimas. Bueno, volviendo al conflicto palestino. Mi hermanastro le dice a Bush que entiende su postura, pero que en ese caso Arabia Saudí no puede mantener con los americanos la relación de favor que lleva tanto tiempo manteniendo. Y entonces Bush cede. Y de nuevo comprobamos el poder que tiene nuestro país. Aquí os lo cuentan. We had a response from the president to the Crown Prince, in which the president laid out his vision for Middle East, 2 states, shared Jerusalem, just settlement of refugee issue, in very clear terms. And he said that we can only do that if we can stop the violence. The Crown Prince responded to the president and said this is a positive step and you need to articulate this publicly. And the president
agreed to do so 2 or 3 days before September 11. Pues sí, el 11S, lo de las Torres Gemelas... Y como ya habréis oído, la versión oficial dice que de los 19 secuestradores y terroristas, 15 eran saudíes. Y sea o no sea verdad, para nosotros fue un desastre real. Las consecuencias han sido las mismas para nosotros si es cierta la versión oficial o si tiene razón alguna teoría de la conspiración. La ficción genera realidad. Pero vaya tela. ¿Te imaginas que no hubieran sido los saudíes en realidad y nos hemos comido todo esto? Either you are with us or you are with the terrorists. Bueno, para nosotros fue terrible, porque necesitábamos mantener buenas relaciones con los Estados Unidos y esta fue claramente nuestra mayor crisis diplomática. Hicimos todo lo que pudimos y tuvimos que dejarles nuestras bases para su War on Terror en Afganistán y en Irak. Y esto dividió terriblemente a la población. Muchos no veían nada bien que apoyásemos a los Estados Unidos. En Afganistán iban a perseguir a sus compañeros de batalla de 20 años atrás, muchos de los cuales eran saudíes. Y en Irak, en todo caso, eran infieles matando musulmanes, y además suníes. En cuanto toman Bagdad, sus tropas abandonan, por fin, Arabia Saudí, pero se van a Irak, donde se instaura un ciclo de violencia a partir de su ocupación que todavía no ha acabado del todo. Ya os explicarán en detalle la situación en Irak más adelante, pero hay quien desde Arabia Saudí se va a luchar a Irak, y quien desde dentro, en suelo saudí, protesta atentando. En mayo de 2003 ya hay un primer atentado en Riad. Si hay una parte de la sociedad que apoya estos actos, también hay otra parte que toma conciencia de que los terroristas son parte de nosotros mismos e intenta hacer algo contra ello. Vamos, que toca examen de conciencia y volver a ajustarles las clavijas a los clérigos. Y como veis en este sketch de un programa saudí, aparece un poco de criticismo a los clérigos incluso en los medios. Pero claro, también los clérigos en los reajustes de poder han obtenido su propio canal. Bueno, pues durante la primera década del siglo XXI, la guerra en Irak se parecía cada vez más a un conflicto sectario entre suníes y chiíes. Y para no enfriarnos, le sumamos en la segunda década de este nuevo siglo un nuevo conflicto en Siria, que os lo contaron en los capítulos 19 y 20 en profundidad, pero que para nosotros fue otra oportunidad, como ahora la guerra de Yemen, de pelearnos con los iraníes por el liderazgo regional fuera de nuestras propias casas. Bueno, y ya por terminar con la historia de nuestra casa real, en 2015 sube al trono el rey actual, mi hermanastro Salman, que lo más importante que ha hecho, probablemente desde su llegada al trono, y lo digo sin sarcasmo, es que creo que es lo que más va a influir en la vida de la gente, no sé si para bien o para mal, está por ver. Bueno, que lo más importante que ha hecho ha sido cambiar de príncipe heredero, porque su hijo, Mohammed bin Salman, es quien de hecho podríamos decir que gobierna actualmente. Y parece que, como Ibn Saud, Faisal o yo mismo, con un carácter muy determinado y seguro de sí mismo. Desde el principio tiene muy clara su línea dura con Irán. La modernización que necesita el país para abandonar la dependencia económica del petróleo y la moderación que quiere imponer a los clérigos. Pero también parece que otra de sus líneas maestras es la centralización del poder. Eventos importantes pero todavía difíciles de interpretar de los últimos años podrían ser, en 2017, la retención de docenas de mandatarios, ministros y miembros de la familia Saud en el Hotel Ritz de Riad, purga política o reajuste fiscal en un entorno de lujo. La dimisión aparentemente forzada del primer ministro libanés Saad Hariri en una de sus visitas a Riad por, según dijo, no poder contener la influencia iraní en el Líbano. Y el bloqueo a Qatar, exigiéndole, además del clásico menos simpatía por Irán, el cierre de la cadena de televisión Al Jazeera. Más oscuro aún es el asunto del asesinato del periodista saudí Khashoggi en la embajada saudí en Estambul, esto ya en 2018, mismo año que a las mujeres se les permite, por fin, conducir. Y bueno, en 2019, el visado turístico para Arabia Saudí, una nueva era, tan nueva que parece que puede incluso desactivar a uno de nuestros más tradicionales enemigos, porque últimamente parece que nos hemos acercado a... toma que toma, giro de guión... Israel. Y no, nosotros no hemos llegado a firmar la paz con Tel Aviv, pero países de nuestra órbita de influencia más cercana, sí. Hace nada, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firmaban la paz a cambio de... de que Israel no llevara a cabo un plan de ocupación de territorios que no son suyos, claro, que además ni siquiera había empezado. De hecho, ha sido bastante criticado porque Israel aparentemente no ofrece nada. Un poco como en la línea del acuerdo del siglo que Trump anunció para obtener la paz, que ha cabreado a mucha gente por lo mismo. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan las relaciones entre Arabia Saudí e Israel.
Pero lo que sí está claro es que el príncipe Salman reconoció en su visita a Estados Unidos el derecho de Israel a existir como Estado, que es una novedad, y que las empresas de ciberseguridad o ciberespionaje, depende de cómo se mire, que el príncipe Salman utiliza para proteger o reprimir a sus ciudadanos, también depende de cómo se mire, son israelíes. Venga, yo ya me despido. Os dejo organizando, de hecho, cómo llegáis hasta Israel. ¿Cuánto tiempo lleva grabando ya? Joder, 21. También por lo de llegar a Jerusalén, aunque sea caro, es que es súper épico. Llegar por la noche a Jerusalén, eso, cruzar la frontera y tener de premio Jerusalén merece la pena. Te va a encantar. Ramallah es como el sitio que más me parece interesante como para quedarnos por ese centro de la cultura, bares, Se me había sitios de olvidado. tal, gente joven, Me acabo de movimiento, acordar. resistencia palestina, vida normal a pesar del conflicto. Está Por muy poder cerca, puede que no pero nos dejen esto- pasar a Israel. Eso también. ¿Serían 4 en Jerusalén al final o 3? 2 Jerusalén, 2 Belén. No sé, tío, yo 4 creo en que Jerusalén un plus montón Belén para Hebrón. Más uno más. Para... Si hacemos 11 en Israel, tenemos 8 días para Egipto. No, 6 días para Egipto. Está bastante bien, ¿eh? Que de todas maneras, si ya está, ha empezado el tiempo de los sacrificios. O sea, hemos cruzado el ecuador del viaje y empieza el descontar. Ya está. ¡Wow!